Los últimos estudios señalan que la plasticidad cerebral constituye un aspecto vital en el desarrollo del sistema nervioso y también en el aprendizaje, debido al impacto que tiene la modificación en el cerebro. En realidad, esta es tan esencial ya que representa un proceso adaptativo relevante para la supervivencia. Después de haber mencionado esto, se preguntarán, ¿qué es la plasticidad cerebral? A continuación se mostrarán algunos conceptos claves que nos ayudarán a entender la importancia de la neuroplasticidad. La plasticidad cerebral. ¿Qué es la plasticidad cerebral? Es la capacidad que presenta el sistema nervioso para modificar su estructura y su funcionamiento a lo largo de la vida, como reacción a los estímulos del entorno cambiante. Este término se utiliza para referirse a los cambios que se dan a diferentes niveles en el sistema nervioso, ya sea en estructuras moleculares, en cambios en la expresión genética o en el comportamiento. La neuroplasticidad permite que las neuronas se regeneren de manera anatómica como funcional. De esta forma se pueden formar nuevas conexiones sinápticas. La plasticidad neuronal representa la capacidad del cerebro para poder recuperarse y reestructurarse, lo que significa la facultad adaptativa del cerebro para reponerse a trastornos o lesiones. La plasticidad sináptica. Las neuronas se comunican entre sí mediante conexiones llamadas sinapsis, y estas vías de comunicación se regeneran toda la vida. Cada vez que aprendemos algún conocimiento nuevo y de manera frecuente, se refuerza la comunicación sináptica y los procesos de cognición mejoran rápidamente. La neurogénesis. ¿Qué es la neurogénesis? Pues bien, la neurogénesis es el proceso mediante el cual se forman nuevas neuronas en el cerebro. Esta sin duda alguna es crucial cuando un embrión se está desarrollando, pero también continúa en ciertas regiones del cerebro después del nacimiento y a la vez durante toda nuestra vida. Ahora vayamos con un dato curioso. ¿Sabías que la diversidad de neuronas que existe en nuestro cerebro es un resultado de la neurogénesis que ha sido regulada durante el desarrollo embrionario? Vaya dato interesante. Ahora a continuación vamos a proseguir con una serie de preguntas. Vamos con la primera. ¿Te has preguntado alguna vez qué son células madre neuronales? Las células madre neuronales forman parte importante y vital cuando se habla del tema de la neurogénesis. Por ello, vayamos a su definición. Las células madre neuronales son células del sistema nervioso que pueden autorregenerarse y a la vez dar lugar a células progenitoras diferenciadas para generar linajes de neuronas y células gliales, como por ejemplo astrocitos y oligodendrocitos. Además, ¿sabías que las células madres también sirven como una forma de sistema de reparación interno y a la vez estas se dividen y se diferencian para reemplazar tejido dañado o muerto? Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se crean neuronas nuevas? Pues bien, cuando el cerebro se está formando en el embrión, existen células inmaduras llamadas células troncales neuronales o también llamadas células madre neuronales del cerebro. Estas células van a dar lugar a todas las células del sistema nervioso central. Ahora bien, las células madre o también llamadas troncales neuronales se dividen de dos formas. Por una parte tenemos la forma simétrica y por la otra parte la forma asimétrica. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Pues es la siguiente. Por la forma simétrica es cuando existe una célula en que se va a dividir en dos células troncales neuronales. Y por la otra forma asimétrica es cuando aquí ocurre una división entre una célula troncal neuronal y una neurona. Y es justamente en la segunda forma asimétrica donde se crean las nuevas neuronas, es decir, la neurogénesis. Continuemos con la tercera pregunta. ¿Existe la neurogénesis en los adultos? Bueno,
Hubo un tiempo donde los neurocientíficos creían que el sistema nervioso central era incapaz de neurogénesis y de regeneración, pero sin embargo las células madres que se descubrieron en partes del cerebro adulto en la década de 1990 para ser exactos, es por ello que actualmente pues se acepta que la neurogénesis adulta es un proceso normal siempre y cuando ocurra pues en un cerebro sano. Sin duda alguna, el descubrimiento de que nuevas neuronas continúan generándose en el cerebro adulto ha modificado muchísimo el concepto de plasticidad cerebral y ha revelado pues nuevos mecanismos que van a garantizar la homeostasis del sistema nervioso. ¿Pero qué es la homeostasis? Bien, la homeostasis es el estado de equilibrio entre todos los sistemas del cuerpo que se necesitan para sobrevivir y funcionar correctamente. Por último, tenemos la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante la neurogénesis? Pues bien, la generación de neuronas nuevas cumplen diversas funciones en la salud y la enfermedad del cerebro, en especial por enfermedades neurodegenerativas. Ejemplos de enfermedades neurodegenerativas serían las siguientes, como por ejemplo la enfermedad del Alzheimer, la enfermedad del Parkinson, atrofia muscular espinal, entre otras enfermedades. Plasticidad funcional compensatoria. La neuroplasticidad también adquiere un valor importante cuando el cerebro sufre algún daño y con ello la persona pierde alguna función. Uno de los cometidos básicos de la neuroplasticidad neuronal es la de estimular la compensación del funcionamiento de áreas afectadas en regiones limítrofes. Gracias a este proceso, cuando un área cerebral está afectada, por tanto pierde el funcionamiento, el cerebro es capaz de adaptar otras áreas o regiones del cerebro para que cumplan dicha función, de tal manera que puedas seguir compensando esa pérdida. A este fenómeno se le denomina plasticidad compensatoria. Por otro lado, los investigadores han llegado a la conclusión de que la utilización de nuevos recursos cognitivos en ancianos o la recuperación de funciones perdidas en lesionados cerebrales refleja una estrategia de compensación. En presencia de déficits relacionados con accidentes cerebrovasculares o con la disminución de la plasticidad sináptica que acompaña el envejecimiento, el cerebro manifiesta su plasticidad reorganizando sus redes neurocognitivas. Los estudios demuestran que el cerebro llega a esta solución funcional a través de la activación de otras vías nerviosas, activándose así más a menudo las regiones en ambos hemisferios, lo que solo ocurre en personas sanas y jóvenes.